Muchas gracias. Bienvenidos a Bonsai al Día. Tenemos una nueva edición hoy. Hugo nos va a platicar en un momento más sobre mucho de lo que aprendió en Japón y cómo se puede utilizar mucha de esa información en nuestros hábitats, porque ha viajado tanto por todo México, Brasil y diferentes países, entonces mucha de esa información es útil. Pero antes que nada quisiera también recordarles que tienen acceso a la revista. Si no han tenido acceso a la revista, pídanle la información de las claves a sus administradores, a sus directivos, porque se manda la información por lo general a los delegados y a los representantes, y ellos deberían enviarles esa información a cada uno de los participantes. Muchas veces se pierde y como no lo hacemos cada vez que se publica algo, entonces cualquier duda, a favor de recordarnos. Tenemos el evento del Mundial de Bonsai que se llevará a cabo en Australia. Nosotros como FELAPS somos pertenecientes en una de las regiones a la WBFF, y ya la página web de la WBFF está disponible. Nuevamente le toca a Hugo representar nuestra región. Él fue seleccionado hace ya varios años para representar Latinoamérica. El congreso va a ser un congreso virtual. Yo ya proporcioné las claves a los delegados, pero si hay alguna duda de la información o de cómo entrar y el calendario, etcétera, pueden mandarme a mí cualquier pregunta y se las haré llegar. Bueno, pues comenzamos, Hugo. Entonces, bueno, pues tú dices, ¿sí? ¿Y cómo comenzamos? ¿Verdad? ¿Y cómo comenzamos? Sí. Bueno, pues para empezar, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder colaborar con instituciones importantes del mundo del bonsai, y en este caso con mayor razón al ser esta organización que es parte del área que pertenece a México, y entonces poder apoyar a las organizaciones locales donde me toca, pues con mayor razón, ¿no? Creo que es importante no nada más trabajar desde nuestra trinchera cada uno de los bonsaístas, sino nada más me refiero a los profesionales del bonsai, sino cada uno de los aficionados al bonsai, para ir mejorando el nivel y la calidad artística que hay en cada país, en cada región. Yo creo que también sumar por medio de este tipo de eventos es importante. Entonces me encanta poder colaborar, y pues bueno, nuevamente muy agradecido y dispuesto a contestar cualquier cosa que sea requerida. Pues por aquí estamos. Que esté dentro de tu saber, ¿no? Porque algunas cosas desconocemos qué va a pasar. Efectivamente, yo te conozco ya por casi 20 años desde que regresé a México, pero cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Qué es lo que te apasiona del bonsai? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegaste a Japón? Porque mucha de la gente, tal vez de los interesados, les quisieran saber cómo llegaste a Japón, cómo es la vida allá, cómo es el proceso de trabajar con piezas pues, de gran porte, porque en Japón pues muchas de las piezas son impresionantes, pero también hay trabajo más normal. Y el trabajo, por ejemplo, recuerdo de la parte de la limpieza de las macetas, estas macetas también que son de alta calidad, etcétera. Si nos puedes platicar un poco más de todo eso, sería excelente. Claro que sí. A veces me da un poquito de pena porque ya he platicado un poco de eso. No suelo ser tan ególatra de platicar de mí y Hugo, que a veces siento que a la gente les interesa mucho más algo sobre árboles o técnicas o puntos de vista. Pero también, este es tu momento. Pero mucha gente también está muy interesada en esto de Japón, entonces con todo gusto, las veces que sea necesario lo puedo repetir. Digo, me apena un poco, pero por supuesto que podemos hablar de este tema.
Bueno, tengo yo alrededor de 24 años haciendo bonsai. Empecé aquí en México con una persona que daba clases y me interesó a mí desde muy pequeño. A mis abuelas, tanto materna como paterna, les gustaban las plantas, a mi mamá también. Entonces desde muy chico fue el contacto con las plantas y en alguna ocasión encontramos este lugar donde daban clases de bonsai y mi hermana, mi mamá y yo tomamos esa primer clase. Nos llamó la atención. Mi mamá tomó una sola clase y me dijo, está bonito, pero hasta ahí nada más, ¿no? Mi hermana tomó como unas 8 clases, alrededor de 8 clases, y yo me seguí un año estudiando con esta persona. Ahora sí, digo, estoy muy agradecido con esta persona porque ese amor y pasión por el bonsai me lo inculcó bastante bien, pero los conocimientos que tiene esta persona ahora entiendo que son como el 10% de lo que yo doy en un curso de 2 días, y ahí me tomó un año adquirir parte de este conocimiento, ¿no? Después fue mucho de mi trabajo de manera autodidacta y tomar algunos talleres con maestros extranjeros que venían aquí a México y irme tratando de profesionalizar poco a poco, les repito, casi de manera autodidacta. Y en el año 2002 me invitan a formar parte del cuerpo de aprendices del maestro Kobayashi en su museo en Shunkaen, en Tokio. Y fue en Japón. Lo hacen por medio de una solicitud. Ellos son un alumno más, por decirlo de alguna manera, sin que suene de manera despectiva, como un cliente más. O sea, tú llegas, te pagas obviamente todos tus viáticos, tu estancia, comida, y aparte pagas la colegiatura, digamos, de la escuela donde estés estudiando. Estás ahí algunas semanas, tal vez 1 o 2 meses, y se regresan. Y obviamente que de esa manera también se aprende muchísimo de bonsai, mucho más de lo que uno podría creer. En mi caso, yo ya tenía, no sé, creo que 15 años de experiencia, 13 años de experiencia haciendo bonsai, cuando me invitan a Shunkaen a trabajar por allá, pero fue diferente. Yo no fui como alumno, fui como aprendiz. Entonces, en este caso, yo a no pagar ni hospedaje, alimentación, escuela, nada, todo eso ya estaba cubierto, pero también la forma de trabajar es considerablemente diferente. Cuando eres un alumno, cuando eres un cliente, pues tú pones tus reglas. Entonces, la gente normalmente, estoy hablando de la generalidad de los lugares en bonsai donde se dan clases para extranjeros así, ellos a veces te ayudan a conseguir a lo mejor el hospedaje, alguna renta de algún pequeño cuarto, o en algunos jardines o viveros tienen ahí sus dormitorios para justamente para este tipo de actividades con extranjeros. Entonces tienes que pagar tu estancia, pagas tu alimentación, empiezas a trabajar a lo mejor a las 9, 10 de la mañana, a las 5 o 6 de la tarde termina tu jornada, de lunes a viernes. Los sábados te puedes ir a lo mejor a conocer un poquito, a viajar dentro de Japón, y a tu maestro le puedes decir, oye, voy a estar aquí 2 meses, pero quiero aprovechar mi estancia en Japón, entonces esta semana me voy a ir a la playa o me voy a ir a conocer tal ciudad, y es totalmente permitido, porque finalmente tú eres el alumno. Te digo, tú pones hasta cierto punto tus reglas. Comes lo que tú quieres, tú te cocinas o compras tu comida. En mi caso, que fui como aprendiz, fue diferente, porque así como no tienes que pagar por todo por el hospedaje, comidas, escuela, todo eso no lo tienes que pagar, pero es de la manera tradicional. Tú te conviertes como si fuera un hijo adoptivo del maestro, que en este caso nosotros le llamamos oyakata, que es como les repito, como tu papá adoptivo, como la persona que te lleva en sus hombros, que te protege, que te cuida. Entonces te conviertes en su hijo adoptivo y tú estás trabajando para el jardín, para la familia en este caso. Y se imaginarán como cualquier actividad de cualquier familia, cuando el hijo está trabajando en la casa, pues no necesariamente hace lo que quiere el hijo, sino lo que necesita el negocio familiar. Y te tienes que adaptar a la hora que desayuna la familia, lo que come la familia, lo que cena la familia, no nada más en los horarios y cantidades, sino en también lo que ellos comen. No decides tú decir, ay, no, es que a mí no me gusta, yo voy a irme por una hamburguesa a la esquina.
O sea, comes con ellos, trabajas con ellos, y en el caso del bonsái no siempre es estar enfrente de un árbol alambrando y diseñando, que es lo que todo el mundo nos gusta, que es como el sueño, ¿no? Muchas veces es, bueno, vamos a limpiar, vamos a acondicionar el jardín porque van a venir clientes, visitas, una entrevista o grabación para televisión, revistas, hay que mover rocas, separar grava, barrer, limpiar, regar, o sea, todo el trabajo que un lugar de la naturaleza, de esta naturaleza, como son los jardines, los museos, los viveros, pues todo el trabajo del día a día es lo que hay que hacer. Y normalmente un niño o el hijo no descansas o no tienes fines de semana de tu papá. O sea, no puedo decirle a mi papá, este fin de semana ya no eres mi papá y yo hago lo que yo quiera. O sea, es tu papá de tiempo completo, las 24 horas. Entonces, de esta manera también nosotros no hay vacaciones, no hay días libres. En mis primeros 3 meses allá en Japón tuve un solo día libre, y fue para irme a comprar ropa porque ya se me había acabado. Yo llevé ropa nueva a Japón, y del trabajo del día a día, de lo duro que es el trabajo, la ropa ya estaba rota, prácticamente inservible, y ese día libre lo utilicé toda la mañana para irme a comprar ropa y después para regresar a descansar todo el día, porque se trabaja de domingo a domingo, no hay sábados, no hay domingos, no hay días festivos, no hay nada, porque es el trabajo para la familia. Normalmente entre 6 y 6:30 de la mañana ya estamos levantados para hacer ciertas labores, y a las 11 de la noche terminamos. A lo mejor, como la jornada fuerte laboral termina alrededor de las 6:30, 7 de la noche, pero a partir de esa hora tú vas adelantando algunos trabajos o proyectos personales que tienes, y a las 11 de la noche, 10, 11 de la noche es cuando vamos terminando. Y entonces sí, son jornadas muy largas, muy exhaustivas, sin descanso. Dice mi maestro, dice que la única manera de entender el bonsái japonés es trabajar, vivir, comer como japonés. Dice, él considera que es complicado, no imposible, pero es complicado el tratar de ir y seguir comiendo a lo mejor como occidental, trabajando como occidental, con nuestras costumbres y tradiciones, y de esa manera querer aprender o entender el bonsái japonés. Tal vez en cuestiones de técnica y estilo, eso sí se puede aprender, pero el bonsái, yo me he dado cuenta, y uno de los aprendizajes como más fuertes que yo me traje de Japón, más allá de aprender a alambrar o a diseñar o a trasplantar, porque les repito, yo cuando llegué a Japón ya tenía alrededor de 13, 15 años, no recuerdo bien cuántos años tenía ya haciendo bonsái. Pues todo eso ya lo sabía yo, ¿no? Es como querer tomar clases, irte a España para que te den clases los mejores futbolistas, o irte en este caso a Francia con Lionel Messi, o irte a Inglaterra con Cristiano Ronaldo a que te dé clases para que te enseñe a hacer un saque de banda o a dar un pase de 2 metros. O sea, es como, yo siento que es como un poco perder tiempo y dinero, ¿no? O sea, si voy a ir a esos lugares a aprender ese nivel y esa técnica, es porque yo ya domino todo lo que yo puedo aprender en mi país y en mi localidad, que ya lo tengo dominado, y voy a ir por un extra. Entonces, en este caso fue más o menos lo mismo. Toda esa parte básica yo ya la tenía. No me gustaría decir la palabra dominada porque se escucha muy presuntuoso, pero no tenía problemas con ese tipo de técnica. Entonces, más allá de alguna técnica particular que haya aprendido en Japón, yo creo que a mí lo que más me marcó el tiempo que estuve allá fue la forma de trabajo. Ellos dicen, nosotros no trabajamos para vivir, nosotros vivimos para trabajar. Esa tenacidad, esa decisión, ese compromiso con lo que están haciendo, y eso implica desde que están enfrente de un árbol, pero también cuando están barriendo en la parte trasera del jardín donde nadie ve, pero alguien sabe que está sucio y que tiene que estar limpio, aunque nadie lo vea y aunque el maestro no lo vaya a ver, sabes que tiene la responsabilidad de limpiarlo. Entonces todo eso yo creo que es algo de lo que más, o considero yo que fue de lo que más me marcó, de lo que más pude aprender, ese respeto por la naturaleza, el respeto por incluso hasta por las macetas, que no es nada más una maceta, sino es una obra hecha por una persona que a lo mejor la hizo hace 40, 50, 80 años,
pero que a su vez viene de un linaje de 6, 8, 10 generaciones haciendo macetas, y que desde que se hizo esa maceta, como ha pasado por tantas manos, por tantos árboles, y la gente la ha cuidado para que hoy en día la tengamos con esa magnificencia y poderla tener. Yo creo que ese respeto que le dan a cada elemento, a cada cosa, el respeto que hay entre bonsaiistas, o sea, no los problemas políticos que existen en México y que existen en Latinoamérica, y que también sé que existen en Europa, no están exentos en Japón. Por más que son personas muy rectas, que son personas honorables, también ese tipo de problemas existen en cualquier sociedad, incluyendo en Japón existen ese tipo de problemas. Pero cómo manejan esos problemas, o esas diferencias más bien, es totalmente diferente. Ese respeto que se tienen entre profesionales de bonsai es considerablemente diferente. Entonces yo creo que todo eso es algo de lo que más me marcó a mí, de lo que me traje de Japón, más allá de algún diseño, de alguna técnica particular o algo así. Y yo creo que eso va más allá, porque algo de lo que era cierto tema de esta plática, que era justamente cómo adaptar los conocimientos adquiridos en Japón con especies latinoamericanas. Y aquí es donde, digamos, se resume todo esto que acabo de decir, que no es tanto de qué técnica se utiliza en Japón que se pueda adaptar a una técnica en una especie latinoamericana, sino más bien es el trabajo, la forma de cómo trabajan los árboles y ese respeto que le tienen a la naturaleza, cómo se puede adaptar a el trabajo en otro lugar, independiente de qué especie sea. O sea, creo que la mayoría de las personas que se están uniendo a esta plática es porque son personas que ya tienen un poco de experiencia en el bonsai. No, tal vez no hay personas totalmente nuevas en el hobby del bonsai, y si lo hay, bueno, puedo puntualizar, aunque para no ser nuevo para todos, las especies y el tipo de crecimiento de cada árbol es totalmente diferente. Entonces es un gran error querer trabajar especies latinoamericanas que ni siquiera existen en Japón, quererlas trabajar con estilos o diseños japoneses. Entonces para muchos esto es ya más que entendido y sabido. Para los que no y que tengan muy poco tiempo en bonsai, creo que es un buen momento para que lo entiendan. No necesitamos copiar diseños japoneses, porque los árboles que tenemos aquí, o muchos de los árboles que tenemos en Latinoamérica, no son los mismos. Entendiendo que en Latinoamérica tenemos juníperos y tenemos pinos y todo eso, que sí podemos aplicar esas mismas técnicas y esos mismos diseños que se utilizan, que se utilizan en Japón. Pero no todo lo tenemos que hacer exactamente igual. No crece igual un pino que crece una búsida. Entonces, o sea, tenemos que tener muy claro que nuestro principal maestro son los árboles. No están en los libros, no están en páginas de internet, no están en foros de Facebook, no están incluso ni siquiera directamente en el video explicado por el maestro japonés. O aunque ustedes vayan a Japón, ok, los maestros japoneses nos enseñan mucho, pero los principales maestros que tenemos son los árboles. Es lo que necesitamos. Yo sigo pregonando mucho que es más importante pasar más horas enfrente de un árbol y no enfrente de un monitor, enfrente de una pantalla, de un celular o de una computadora. Eso es muy importante, porque la gente se está convirtiendo en bonsaístas de foros, bonsaístas de libros, bonsaístas de pantallas. Y ok, se obtiene muchísima información de esos lugares, pero no más de lo que nos va a enseñar un árbol, de lo que nos va a enseñar la naturaleza. Entonces, si nosotros entendemos cómo crece cierta especie en la naturaleza, entonces va a ser mucho más fácil nosotros poder aplicar diseños. Si nosotros queremos, por ejemplo, un ciprés, que aunque sea una conífera, son árboles que crecen totalmente rectos y súper flacos, y nosotros, nada más porque conseguimos algo más o menos delgado, nos sentimos súper buenos con torsiones de ramas y enrasteando, partiendo troncos y con 5 alambres y tensores, y hacemos un árbol en estilo cascada, para empezar nos va a costar mucho trabajo. Segundo, vamos a poner en riesgo el árbol. Tercero, no se va a ver natural el árbol. Y cuarto, toda la vida de ese árbol nos vamos a estar peleando con él, porque el follaje, por más que nosotros tengamos hecho una cascada, el follaje va a tender a crecer siempre de esa manera alargada, recta hacia arriba. Entonces van a pasar 50 años y vamos a seguir peleándonos con el follaje de ese árbol. Entonces, entendiendo la naturaleza del árbol, va a ser más fácil que nosotros podamos adaptar esos diseños a lo que necesitamos
hacer para poder llegar a un resultado adecuado. También no soy yo mucho de la idea de la gente que dice, no, es que los árboles tienen que ser totalmente naturales y es que no, tenemos que hacer copias de la naturaleza. O sea, sí, pero hay que entender dos cosas. Primero, el bonsái es una estilización de la naturaleza, no necesariamente un árbol tal cual como está en la naturaleza. Y dos, y más importante, si vamos a copiar la naturaleza, vamos a copiar las cosas más bonitas, impresionantes y viejas de la naturaleza. No porque en el parque de la esquina de mi casa hay un tronco todo feo, yo voy a tratar de copiarlo porque finalmente era algo natural, ¿no? Es algo que hizo la naturaleza. No vamos a tratar de copiar las cosas bonitas de la naturaleza. Entonces, si nosotros entendemos esto, podemos llegar a un resultado mucho mejor y no necesariamente es copiar lo hecho en Japón. Entonces, por eso digo, creo que el resumen sería es entender la naturaleza, que no podemos trabajar tal cual como los japoneses con especies que no son de la misma naturaleza, que son totalmente diferentes, y más allá de mucho más allá de un, ¿cómo decirlo? De una técnica particular para trabajar árboles, es una forma de trabajo. Regresando un poquito a que es el respeto a la naturaleza, yo cada vez veo más a nivel mundial que hay personas que por todo lo que leen y lo que investigan aplican técnicas súper radicales de torsiones y de enraizados y macetas y árboles volteados y todo eso, pero también encontramos que son árboles que se mueren mucho. En demostraciones tenemos un alto porcentaje de árboles que mueren. Y yo me acuerdo mucho en una ocasión al maestro Kobayashi, que estaba regañando a un aprendiz que acababa de llegar a Yashunkaen, y le decía, sí, es que eres muy bueno alambrando, porque era un chico de China, tenía alrededor de 20 años, y que trabajaba en un vivero de bonsái en China, y tenía ya 4 o 5 años trabajando ahí, alambraba muy rápido y muy bien. Entonces, pero lo ponían a regar y no regaba bien, y no era capaz de tener cuidado en que la maceta estuviera perfectamente bien mojada, que hubiera caído agua bien en todas las raíces, o de repente se saltaba algún árbol, no sé. Entonces lo estaba reprendiendo fuertemente, y él decía, ¿cómo es posible que tengas tanto cuidado en el alambrado y en el diseño y en la estética del árbol y no tienes cuidado en la vida del árbol? Porque bajarramas y personas que pueden alambrar árboles preciosos y hacer triangulitos muy bonitos, de esos sobran en el mundo. Pero ¿cómo es posible que te estés metiendo en una representación artística, en una disciplina donde se supone que la premisa es el respeto y el cuidado de la naturaleza, y no puedes ni siquiera regar bien tus árboles? Sí, fue un regaño muy fuerte que tuvo. Llegó incluso a decirle, ¿sabes qué? Tú no sirves para hacer bonsái, porque no es posible que no te fijes en eso, que no te fijes en la salud del árbol. Y se le está dando prioridad a la parte estética, porque finalmente es lo que vende. El hacer una demostración muy bonita, impresionante, quitando mucho follaje, haciendo madera muerta, trasplantando el árbol de momento para que se vea ya la obra terminada, con triángulos perfectos, follaje perfectamente refinado, pero ese árbol en un mes va a estar muerto. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son las que yo podría resaltar de mi experiencia en Japón. De ahí, tocaste varios puntos interesantes. Uno es el choque cultural, ¿no? La forma de pensar, que hay que ser sinceros, nosotros en Latinoamérica tenemos una forma particular de pensar. En México, mejor menciono muchos de los puntos clásicos. Cuando uno pasa a otras culturas, uno se empieza a ver diferentes formas de ver lo mismo que no son exactamente lo mismo. Japón es muy peculiar en su forma de pensar y en su cultura y en su visión de naturaleza, pero también en su visión de ver el bonsái, porque en nuestra área nos tendemos a ver como, o queremos verlo como arte, pero no necesariamente es la visión japonesa. ¿Nos puedes platicar un poco sobre esto? Bueno, sí, en Japón es como una conjunción, una vertiente entre la parte artística, que es muy importante, que comparado con otras culturas, la importancia y esa connotación que le dan al arte es mucho más importante.
En Japón, casi desde sus inicios, con la estructura social que tenían ellos, los escalafones que tenían, los artistas, los pensadores, ese tipo de personas estaban muy alto en la jerarquía, en ese escalafón. O sea, teníamos al emperador, los señores feudales, los samuráis, todo ese tipo de personas que no se juntaban o no interactuaban directamente a lo mejor con los campesinos, con los obreros, con los herreros. Bueno, los artistas sí estaban dentro de esa jerarquía, dentro de esa élite de la sociedad. Eso hasta la fecha se sigue respetando. Una persona, por ejemplo, que hace bonsai, en su alrededor, por ejemplo, si hay un jardín de bonsai o si hay un museo de bonsai, y a los alrededores, la gente de la comunidad, y eso pues ya son personas que viven ya en grandes edificios y burócratas o trabajadores, no sé, abogados, nada que ver con el arte, pero todos los vecinos que hay alrededor siguen hablándole con mucho respeto a estos bonsaístas, a estos maestros, porque saben que son artistas y tienen un respeto muy particular por este tipo de gente, ¿no? Y en otras culturas yo me he dado cuenta que a veces el artista se le ve como, no, es que es la persona idealista, subversiva, de gobierno, que quiere llevar una vida desenfadada, como decimos aquí en México, no sé si en toda Latinoamérica es igual, o un hippie, que o sea, sí, como el vago de la esquina, ¿no? Así es. Entonces, sí, desde el principio, desde el concepto que tiene la sociedad del artista es muy, muy, muy diferente. Pero entonces esa conjunción, esta vertiente que hay, que se conjunta en el bonsai, por un lado es la parte artística, pero por otro lado también está la parte filosófica, la parte espiritual, la parte religiosa, que es algo un poco de donde viene el mundo del bonsai, con estos monjes taoístas y sintoístas, y este respeto a la naturaleza que siguen en las construcciones, en los templos, en el día a día. Ellos, la veneración que tienen por ciertas deidades, si se le quiere llamar de esta manera, que no son dioses meramente, a veces son los kamis o los espíritus, pero son el del agua, el rayo, el fuego, la montaña, el río, o sea, ese tipo de cosas que es a lo que le dan importancia a ellos. Entonces sí es considerablemente diferente lo que ellos perciben del bonsai, y por eso es que lo toman con una seriedad mucho mayor a la que en otras culturas occidentales la mayoría de las personas lo ven simplemente como un hobby, como pues es que está muy bonito tener plantitas, cuando puedo voy a mis clases y les voy a dar el tiempo, el dinero y el esfuerzo y el cuidado que les pueda dar, porque finalmente es mi hobby, no como de aquí, yo tengo que estar preocupado por mi trabajo o por la renta, por pagar las cuentas, todo eso, y eso es mi hobby, que si puedo lo hago, si no, no. Y ellos lo ven de una manera considerablemente diferente. Sí, de hecho en Japón es particularmente importante esto que mencionas sobre los kamis y el espíritu de cada una de las cosas de la naturaleza. Un ejemplo clásico, y esto se aplica a las cosas de Japón en Japón. Por ejemplo, un suiseki en Japón tiene un espíritu, tiene un valor. Pero si el suiseki viene de Estados Unidos, de México, de Brasil, viene sin espíritu, ¿no? Entonces, este tipo de conceptos y formas de pensar no fácilmente. Y el valor que damos a veces las cosas, como mencionas, un poquito más somero y no tan intenso como ellos lo pueden tener para esto, ¿no? La frase que mencionas sobre el trabajo, pues ellos se esfuerzan mucho en que lo principal es la imagen que tienen, que van a dar haciendo un buen trabajo, ¿no? Muchas veces en nuestra cultura es cómo lo hago lo más fácil para salirme de tener este trabajo, ¿no? Y esa diferencia marca mucho los detalles finos, es particularmente lo más relevante en bonsai. Cuando uno se comienza, está con las primeras estructuras, pues no, todavía falta mucho esta parte fina, pero creo que lo que nos falta en nuestra parte aquí sería la parte de los detalles. No sé ¿qué has visto tú del bonsai latino y esa
esa parte fina que mencionas también sobre las macetas, sobre todo esto, creo que falta mucho en esta sección. Así es, mira, yo creo aquí hay dos puntos importantes en cuanto a estos detalles y trabajo fino que hablas. Primero necesitamos conocimiento. O sea, que uno en Latinoamérica no es en todo el mundo o en todos los países o culturas occidentales. Yo lo veo mucho más en Latinoamérica. Me atrevo a hablar de Latinoamérica porque he tenido la oportunidad de visitar varios países en Latinoamérica, no sé, 8 o 10 países en Latinoamérica, y yo veo que son cosas que se repiten, porque veo exposiciones, veo colecciones privadas, talleres con gente con mucha experiencia, con poca experiencia, con gente que tiene mucho más años haciendo bonsái de los que yo tengo de vida, porque soy un chamacón, por cierto. Entonces, yo lo veo que eso es algo que se repite y hay gente que se está poniendo, bueno, que hay dos grados. Uno, o quieren ser excesivamente japoneses y le atribuyen a Japón ciertas reglas y ciertos cánones o directrices, o como le quieran llamar, que los japoneses, pero para nada lo tienen contemplado, que son, como no son así las cosas, y hablan cuando dan clases y dicen, es que en Japón y las reglas japonesas, y yo me quedo, Chihuahua, pues en Japón no tiene nada de eso, no existe nada de eso, ¿no? Eso es por un lado. O por otro lado, se van exactamente al polo opuesto, que es, yo voy a crear porque el bonsái es arte, son sentimientos, entonces yo quiero crear algo diferente, algo nuevo. Entonces, lo que hacen es, se ponen a hacer conocimientos, estructuras básicas, y se quieren poner a crear. Entonces, en ese afán de ser únicos, de sobresalir, porque a veces se les olvida que el protagonista es el bonsái y no el bonsaísta, pero con esas bases, antes de querer crear y hacer otras cosas. Eso es algo de lo que yo creo. O otra de las cosas que yo creo que son detalles en los que sí tendríamos que estudiar mucho más en Latinoamérica, son cosas de composición, por ejemplo con las macetas, las mesas, el concepto completo del tokonoma, de las plantas de acento, los tenbais, todo eso, los kakijikus. Yo creo que tendríamos que estudiar mucho más de eso si eventualmente queremos empezar a crear un estilo latinoamericano con opciones latinoamericanas. Después de varios miles de años han estudiado, perfeccionado, probado, que se han equivocado, todo esto. Tendríamos primero que ayudarnos de esa información para después nosotros poder crear algún estilo. Yo no hablaría ahorita, que yo he escuchado a varias personas hablando del estilo del bonsái latinoamericano. Yo creo que por mucho no estamos ni siquiera cerca de tener un estilo latinoamericano. Si hablamos de la cantidad de plantas tropicales que tenemos en Latinoamérica comparado a lo mejor con Europa, con Japón, pues sí, tal vez les llevamos algo de ventaja. Pero aún así, hay muchos otros lugares donde tienen esta posibilidad de tener plantas tropicales y que están desarrollando conocimiento y que están desarrollando técnica basados en lo que ya alguien estudió, y no por eso es copiar los pinos japoneses, simplemente copiar estructuras, copiar tendencias estéticas y artísticas y a la naturaleza y el entendimiento de la naturaleza para poder empezar a hacer ciertos estilos. En Latinoamérica yo creo que está también muy polarizado, desde los que copian tal cual lo que ven en libros, entrevistas, en videos, y los que quieren crear por completo algo nuevo cuando no tienen las bases para realmente poder crear. Estoy generalizando, no estoy hablando por todo el mundo, no conozco a todos los bonsaístas de Latinoamérica, y sí hay algunos que conozco que no entran dentro de esto que estoy mencionando yo, pero estoy hablando de la generalidad. Ese es el panorama que veo del bonsái latinoamericano. Entonces, en cosas en las que tenemos que poner atención para esos detalles finos como el tamaño, la forma, el color de la maceta y de la mesa de exhibición, no lo estamos haciendo. Pero de repente, con exceso de alambre para que quede un árbol perfecto sin una hoja fuera de su lugar, en eso sí queremos poner atención. Y no quiere decir que sea feo o que sea malo lo que están haciendo, pero
empezamos también a perder un poco de ese aspecto natural de los árboles, entendiendo que es una estilización, pero perdemos esa forma natural y pensando que solamente por el hecho de meter mucho alambre, con eso ya vamos a tener un árbol muy bonito. Entonces, sí, esas son como de las cosas que yo te podría platicar que yo percibo del bonsái latinoamericano en cuestión a los detalles, que hay unos detalles importantes que no estamos llevando a cabo y que hay otras cosas en donde están yendo obsesivamente al extremo de ciertos detalles, cuando eso es algo que a lo mejor fisiológicamente para el árbol no es adecuado, no es natural, o incluso nos va a costar trabajo a nosotros a poner de repente muchas ramas y dices, oye, ¿sabes qué va a pasar con este árbol en 2 años? O sea, tú estás pensando en el bonsái inmediato el día de hoy, que se ve muy bonito, en 2 semanas brota, lo pones en una maceta y ya está listo para una exposición o para la venta. Pero tienes que pensar en que ese árbol no es, el futuro de ese bonsái no está en los próximos 6 meses o 1 o 2 años, está en 5, 8, 10 años o 20 años, que como el bonsái latinoamericano no es tan viejo de manera seria, digamos, yo sé que hay bonsaístas que tienen en Latinoamérica 50 años o 40 años haciendo bonsái, pero ya como comunidad, como organizaciones, clubes, federaciones, todo eso, en Latinoamérica está muy joven todo esto. Entonces los bonsaístas no tienen esa visión por ellos mismos o por el vecino de al lado, no tenemos esa proyección de árboles a 30, 40, 50, 80 años. Entonces lo que se diseña hoy con mucho detalle son cosas que fisiológicamente le van a costar trabajo al árbol o nos van a causar problemas cuando ese árbol realmente madure. Mira, Hugo, eso es lo que yo percibo. Hugo, con el tema de esto, de lo que tú has hablado esta noche, hay 3 palabras puntuales que tú nos has dicho, que es uno de los emblemas que Enrique y todos nosotros estamos llevando en esta administración. Es que en momentos, esta palabra de trabajo, disciplina y respeto son las cosas fundamentales para seguir haciendo esta parte de... Un segundo. Cristina, ¿podrías apagar tu micrófono? Ok, ya lo hice. Está bien, no hay problema. Ok, Cristina. Ok. Mira, con el tema esto de esos elementos, que es el respeto, trabajo y disciplina, yo creo que es la parte fundamental de todo lo que tú has conversado esta noche, que es lo que nosotros, como tú dijiste, tenemos que buscarlo aquí en Latinoamérica y comenzarlo a aprenderlo y a demostrarlo para después buscar cómo conocerlo en otra cultura. Porque eso es la esencia de todo el conocimiento que tú dijiste que obtuviste y la parte que tú has mencionado: respeto, trabajo y disciplina. Eso es la parte fundamental de lo que nosotros estamos queriendo llevar con este movimiento que estamos haciendo de formación continua y de que podamos llevar personas como tú que estén cada miércoles enseñando y que den su conocimiento. Y aparte, otro punto importante que tú dijiste es que valoremos nuestra especie. Nosotros tenemos dentro de la FELA la motivación de que queremos que en momento vengan personas de Japón a que quieran aprender a conocer nuestras especies. Tú lo dijiste claro. Ya está bueno de que en momento nosotros queremos hacer que nuestras especies tropicales se vean como las japonesas. Es imposible. Nuestros mangles son nuestros mangles. Son tú sabes, las especies que tenemos, si seguimos trabajando esos elementos como se trabaja en las escuelas de Japón, implementamos ese tipo de conocimiento aquí en Latinoamérica, nosotros vamos a tener nuestros árboles que van a competir con lo de ellos, porque son nuestras especies. Nosotros no vamos a tener nunca un árbol como lo que vi ahora mismo en Europa, que tiene que tener como la nieve. Nosotros no tenemos nieve. No podemos. Entonces, en definitiva, lo que tú estás diciendo es que nos enfoquemos en conocer nuestra especie
y que trabajemos con la misma intensidad que lo que tú conociste en Japón, con la misma esencia, con la misma entrega, y vamos a tener árboles que van a ser competitivos como lo que ellos hacen. Es la mística que le implementemos en Latinoamérica y el Caribe. Así es. Sí. Ahora, aquí, ojo, yo no estoy diciendo que por eso vamos a satanizar las especies japonesas. No. Porque una de las cosas importantes que tenemos en Latinoamérica es que, dependiendo del país, de la ciudad y de las condiciones, no tampoco voy a generalizar, pero nosotros tenemos especies nativas, especies con las que podemos trabajar que no tienen en Japón, pero sí podemos tener especies que tienen en Japón. El pino negro es súper adaptable y podemos tener en Japón casi en todo el mundo. Perfecto. Entonces, podemos seguir utilizando toda esa información, conocimiento, diseño, técnicas, estilización de un pino, porque también nosotros podemos cultivar pinos y juníperos y árceles, tal vez no en todos los lugares, perdón, pero o sea, sí las podemos tener. Entonces tampoco, mi discurso tampoco es olvídense del bonsái japonés. Ahora, y por otro lado, aunque sean las especies tropicales, especies nativas latinoamericanas que no tienen en Japón, aquí es donde entra el concepto que es súper importante, que es: no nos tenemos que casar con las supuestas reglas japonesas de bonsái, que les repito, eso no es algo inventado en Japón, eso es algo fuera de Japón, que no tiene nada que ver con lo que hacen allá. O sea, no podemos colgarle, como decimos en México, colgarle esos milagritos a los japoneses, porque eso no lo hicieron ellos. Lo que tenemos que aprender es la estética. Si nosotros entendemos de estética y entendemos de cómo crecen las especies en la naturaleza, y repito, de ejemplares importantes y viejos en la naturaleza, no el ejemplar que tiene 20 años en el parque de mi colonia, sino de árboles no tocados por el hombre, árboles centenarios o incluso milenarios que están creciendo en condiciones totalmente naturales. Eso es ahí donde nosotros tenemos que aprender. Y eso sumado a conceptos estéticos, que es algo que desarrollan mucho culturas como los japoneses, los italianos también, por eso son tan buenos en bonsái, porque culturalmente y históricamente tienen un bagaje muy amplio con el arte, con el arte y con la estética. Entonces, los griegos también. Entonces, si nosotros hacemos uso de estos conocimientos artísticos, de estos conocimientos estéticos, sumados a toda la información que podemos obtener de la naturaleza, de esa manera podemos nosotros desarrollar un bonsái de calidad. Por eso les digo, tampoco no es ni seguir a pie de la letra lo que hace un japonés en cuanto a cómo acomoda una rama de un hinoki, pero tampoco es decir, como los japoneses no tienen cosas tropicales, me voy a desentender de lo que hacen los japoneses, porque tienen mucha información que han desarrollado por muchos cientos de años, que nosotros podemos utilizarlos para poder crecer. Eso es súper importante, que me gustaría que quedara súper claro. No, mi punto de era... hecho, terminame perdona, Víctor. Algo que es muy importante que mencionaste es: los verdaderos maestros realmente son los árboles, y cuando uno va a lugares donde hay bonsáis que han sido trabajados por varias generaciones, por gente que realmente se ha dedicado, se ha esmerado en ello, uno puede aprender muchísimo. Creo que en Latinoamérica lo que falta y que apenas empieza a desarrollar es esos ejemplos de esos verdaderos maestros que nos van a ir enseñando un poco. Y uno empieza con maestros que son jóvenes, cuando uno agarra un árbol y empieza a trabajar con él, y es de forma un poquito empírica en muchos de los casos, en aprender qué es lo que le está contando y demás. Pero esa es la parte de fisiológica. En la parte estética, pues se requieren ya de ejemplares, como mencionas, que en la naturaleza podamos apreciar y entender lo que un árbol milenario, un árbol de varios cientos de años nos puede dar de información, tratar de leerlo, tratar de ver qué es útil y qué puedo implementar dentro de mis diseños y cómo hacerlo. Muchos de los bonsáis
aquí utilizamos, por ejemplo, fotografías con fondo negro. El fondo negro es para tratar de sentirnos bien. Si tú mismo sabes, en Japón las fotografías son en fondo blanco porque te reflejan el trabajo que se ha hecho en el árbol, ¿no? El fondo negro nos sirve para ocultar todas las cosas que tengan ramitas delgaditas, aunque tenga un tronco así formidable, pero con ramitas delgaditas, como mencionabas, lo que nos falta es tiempo. A veces se tiene claro cuál es el diseño, pero todavía no ha desarrollado lo suficiente como para mostrar una correlación adecuada, tronco, ramas, ramificación, y dar una imagen adecuada. Por eso fondo blanco es tan importante, sobre todo cuando se está diseñando. Hay algunas preguntas que antes de que Víctor haga, que ya están puestas en el chat por algo de tiempo, y es porque mencionaste algo de feo y bonito en la naturaleza. Y eso es algo un poquito difícil, pero yo te dejo la pregunta como tal. ¿Qué es feo y qué es bonito en la naturaleza? Bueno, no nada más en la naturaleza, en cualquier cosa, eso de feo y bonito es algo totalmente subjetivo. Pero aquí también tenemos que tener mucho cuidado con esta subjetividad, porque finalmente el bonsái es una representación artística, y yo conozco mucha gente, casualmente los que más necean, por decirlo de alguna manera, que necean con este tipo de cosas de qué es bonito y qué es feo, son las personas que menos se preparan, son las personas con menos experiencia. Y lo que hacen es, pues es que a mí me gusta, entonces si a mí me gusta, entonces es mi arte y está bien. Y yo creo que ahí hay un pequeño error. Sí tenemos que entender que efectivamente cada persona tiene gustos diferentes, pero también hay ciertos conceptos universales, por llamarlo de alguna manera, para poder identificar cosas que son estéticamente más agradables que otras. No por nada, cuando escogen a una actriz para una película y sabemos que van a poner a una actriz en un papel de una supermodelo, escogen a alguien que sabemos que a nivel mundial, tal vez no para todos, pero sí para la gran mayoría de las personas va a ser una chica que sea agradable, que estéticamente es bonita, ¿no? Digamos, aceptado dentro de algo, de un concepto universal. Este mismo ejemplo que voy a dar lo doy en mis cursos, lo doy en pláticas, seguramente hasta en pláticas de FELAB ya lo he hecho y lo voy a repetir. Si nosotros estamos viendo el concurso Miss Universo, seguramente Víctor nos va a decir que para él el primer lugar sería la chica de Venezuela, y a lo mejor para ti, Enrique, nos vas a decir que para el primer lugar es la de República Checa, y a lo mejor para alguna otra persona va a ser la japonesa, y a lo mejor para mí va a ser la italiana, no sé. Entonces, cada uno de nosotros vamos a tener un concepto de belleza diferente. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo quién es el primer lugar para nosotros 5 o 10 o 50 personas. Pero en lo que sí vamos a estar de acuerdo todos los que estemos viendo ese concurso es que las 50 chicas que están arriba del escenario están muy guapas. Yo les diría, a ver, a los 3 últimos lugares échenmelos al carro y yo me las llevo sin problemas, ¿no? Entonces, a pesar de que tengamos diferencias de qué te gusta más y qué no te gusta, hablando particularmente de bonsái, a lo mejor a ti, Enrique, te gustan los árboles con mucho más follaje, con troncos impresionantes, a lo mejor pensando yo un poquito ahorita más algo tropical, con troncos muy gruesos, chaparros, con muchísimo follaje, porque a lo mejor es lo que tú ahorita estás acostumbrado a ver en tu en la zona donde vives. No naciste ahí, pero a lo mejor ahí es donde vives y tal vez eso es lo que te gusta. Y cuando vas a hacer bonsáis vas a agarrar árboles de esa zona, entonces los árboles que tú vas a hacer van a ser a lo mejor más gruesos, chaparritos y con mucho follaje. Pero habrá otra persona que me diga, ¿sabes qué? No, a mí me gustan los árboles mucho más femeninos, con mucho movimiento, delgados, mucho más esbeltos, tendiendo más hacia el estilo bunjin. Y a lo mejor otra persona me va a decir, no, es que a mí si no tiene madera muerta, a mí no me gusta ese bonsái. Entonces sí, sabemos que cada persona va a tener cierta predilección por ciertas cosas, pero podemos fácilmente reconocer lo que es estético y lo que no es estético.
Entonces, regresando puntualmente a la pregunta, que en la naturaleza qué es bonito y qué es feo, es igual que en bonsai. Seguramente a unas personas les van a gustar más cierto tipo de árboles, a otras personas les va a gustar más otro tipo de árboles, por diseños, por formas, por especies, por tamaños, lo que sea, pero tenemos que entender que también existe cierta universalidad de lo que es estético, que en este caso es de lo que es bonito y lo que es feo. Ahora, depende de cada uno de nosotros qué tanto entrenemos nuestros ojos, qué tanto tengamos esa sensibilidad para identificar lo que es más bonito que otra cosa, para entonces cuando nosotros estemos comprando o que estemos haciendo bonsai, cada vez va a ser más bonito. Entonces, ok, es importante que te guste así, a lo mejor como aficionado al bonsai, lo más importante es que te guste a ti ese árbol. Pero como profesional del bonsai, o como una persona que pretende exponer árboles, concursar, dar clases, todo eso, tu sentido estético tiene que estar mucho más avanzado. Tienes que tener esa capacidad de saber mucho más que los demás qué es estético y qué nota en la naturaleza, en bonsai, en macetas, en todo eso, porque de esa manera entonces vas a poder, tu visión estética va a caber también dentro de la visión estética de la mayoría de las personas, incluso con menos experiencia que tú. Una persona que escribe una canción, y hay productores musicales que tienen ese ojo, esa visión para entender que ciertas canciones son mucho mejores y que pueden ser éxitos y son las que escogen. Entonces, esa persona tiene un gusto musical y tiene una percepción artística musical mucho más desarrollada que otras personas. De tal forma que lo que él decida, las disqueras le hacen caso de, ¿sabes qué? Él es muy bueno. Si él dice que va a ser un éxito, vamos a grabarla, vamos a invertirle toda la lana, porque esa canción va a ser un éxito. Si yo, Hugo Zamora, voy y le digo a una disquera que invierte a $40 millones para producir una canción, seguramente no me van a hacer caso, porque me van a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Enséñame cuál es tu currículum y cuál es tu gusto musical. Y si mi gusto musical, si ni siquiera tengo un buen ojo para seguir, un buen oído para seguir el compás de una canción o para entenderlo, pues me van a decir, ¿tú qué sabes? Entonces sí, es un tema muy delicado esto de la estética, porque cada uno tenemos diferente concepto de belleza, pero al mismo tiempo sí hay cosas universales, y en el momento en el que cada uno de las personas que están viendo ahorita esta plática, de cada uno de los bonsaístas a nivel mundial, se preocupe por entrenar cada vez mejor sus ojos y su capacidad artística, en este caso cuestión bonsai, que no solo es bonsai, la percepción artística es general. Entonces si empezamos a estudiar de arte, de escultura, pintura, arquitectura, música, todo eso nos va a nutrir artísticamente para que nuestros árboles también sean mucho más artísticos, mucho más estéticos. Entonces tendríamos que estudiar más de estética que de reglas japonesas de bonsai que vienen escritas en algún libro. Sí, claro. De hecho, concuerdo completamente contigo, y de hecho es por lo que los buenos bonsáis en los que estuviste ahí rodeado son tan importantes, porque uno puede, cuando uno empieza en este arte, cualquier arbolito en una maceta parece maravilloso, y la mayoría de la gente va a pensar que eso es bellísimo, y si tiene una flor o 10 flores ya es como un milagro para ellos, y es algo que consideran bello, ¿no? Nuestro gusto de la belleza, nuestro sentido de la belleza va cambiando conforme vamos conociendo más, ¿no? Entonces la parte de que hayas estado realmente por un buen tiempo en Japón viendo árboles que han sido trabajados por mucho tiempo, te permite tener un poquito más de ese gusto. O sea, mucha gente, es por lo que sí es bueno viajar y conocer. Víctor acaba de regresar de España y pudo ver algunos de los árboles que traen de allá de Japón. De David, de allá, y todo este tipo de cosas. Primero aclarando dos cosas. Lo que comentaste ahorita, como esto va a estar grabado, lo de mi gusto de mi esposa Julia, el momento sí, va a ver iba a mencionar que Víctor no quiere la de venezolana, ¿eh? No. Te lo iba a decir, ¿eh? De él, de Croacia, lo que tú dijiste de él, y cualquier cosa que tú digas de José, de Puerto Rico, cualquier cosa. Pero te presenté a mi esposa. Mira, lo que te decía es que con el tema de todo esto que hablaba, que tú hablas,
es que en momentos queremos como una especie que no sea adaptada al Caribe y a nuestro espacio, a nuestro clima. Queremos tener un árbol japonés y en momentos hasta lo traemos y tratamos de esforzarlo a tener un árbol al estilo japonés en nuestros climas. Y en momentos estamos gastando mucho tiempo, mucha energía y no se puede desarrollar porque cada especie reacciona según el clima que tiene. Entonces, lo que te decía anteriormente con el tema esto del estilo, se trata de esto, es que en momentos, por ejemplo, nosotros en el trópico, como está José, como está Enrique, en el Caribe y en muchos lugares donde tú estás, no tenemos el invierno. Por ejemplo, yo estaba donde David, allá en Madrid, y yo me volví loco, y hasta mi esposa me decía, ay, yo quisiera tener eso de allá, pero no es posible que tú puedas tener un árbol que requiera el cambio climático que pasa en Japón, que pasa en Europa, que son diferentes especies. Y lo que tú estabas diciendo es que lo primero es que conozcamos cuáles son las especies que sobreviven a nuestro clima para que trabajemos esas especies. Porque es imposible tú querer un árbol que es bonito, impresionante y requiera que tenga la parte del invierno, que toda esa parte, y nosotros vivimos en el trópico. Ese es mi punto. Así es. Digo, también hay que entender que sí se puede tener ciertas especies que no son nativas, con nada más modificando el tipo de trabajo. No necesariamente tenemos que trabajar como lo hacen ellos con diferente calendario. Sí se puede. Hay algunas especies que sí definitivamente no es posible tenerlas, pero sí, respetar nuestro clima. Si queremos ser un poco necios y probar con especies que no son de nuestro clima, simplemente estudiar mucho, porque también es posible. Yo tampoco me gusta. Hay gente que sí, si no es una especie de su país, de su clima, no trabajan nada. Yo me dicen, no, es que los jumíperos no son de aquí. Pues sí, no son de ahí, pero sí podrías tenerlos. Y entonces también no es bueno el quitarse la posibilidad de probar con otras nuevas especies que pueden ser muy buenas. Enrique lo comentó al principio de la plática, con los ligustrum, con los famosos diegos. No es una especie endémica de México, es una especie asiática, y en cambio se dan súper bien en México, se desarrollan excelentemente bien, crecen muy vigorosos, se pueden ser bonsáis en muy poco tiempo. Entonces no necesariamente endémico quiere decir es sinónimo de algo bueno, y algo de importación o del extranjero, o no endémico quiere decir que es algo malo, porque también hay especies endémicas que no son muy aptas para bonsái, porque no aguantan un buen alambrado, porque no les gusta la manipulación de las raíces, porque tienen la hoja muy grande y no la reducen. O sea, por ciertos factores puede ser que especies endémicas, nacionales, clásicas, no sean buenas para hacer los bonsái, y sea mucho mejor trabajar con una especie traída de fuera que se adapta mucho mejor. Entonces sí, o sea, tampoco no es llegar a hacer una lista de con esto sí tienes que trabajar y con esto no tienes que trabajar. Es cuestión de gustos, entendiendo que se tiene que trabajar de maneras diferentes, ciclos diferentes, pero todo con la seriedad que se requiere y con el conocimiento, práctica, dedicación, todo eso. Pero sí, ahora sí que cada quien es libre de trabajar con la especie que le plazca. Efectivamente, de hecho, Hugo, qué bueno que lo mencionas, porque a veces la gente piensa que las plantas de su región son las más fáciles para trabajar. Y yo aquí en esta región he trabajado con más de 1500 especies diferentes, y de las cuales casi 1000 especies no son nada fáciles para llevar al proceso de bonsái. Parte es la falta de conocimiento, que tratamos de usar el conocimiento de otras especies en la poda de raíces, trasplante, colecta, cosas de ese tipo, pero algunas requieren de un conocimiento adicional y que no se le ha dedicado. Entonces, por lo general, Japón también, ¿cuántas especies maneja? Japón tiene una inmensidad de especies, pero para el cultivo de bonsái
son contadas, y parte es por esta maleabilidad que tienen esas especies de que soportan pues la poda de raíces, estar en un confinamiento que es estresante finalmente, porque la variación de temperatura, cuestiones hídricas y demás es mucho mayor. Son muchas características las que requiere una especie para poder sobrevivir dentro de un tiesto, dentro de una maceta. Entonces creo que sí es algo que también es importante que la gente recuerde, que no solo es que sean endémicas, eso puede ayudar, pero tal vez no. Y algunas de las plantas no endémicas, por ejemplo, yo tengo juníperos, estando en una zona mucho más caliente que donde está Víctor o donde está José, ¿no? Donde realmente aquí mi invierno es casi su verano. Entonces, pero sí es posible, pero como mencionas, las reglas cambian, las reglas fisiológicas. Yo no puedo tratar un junípero aquí como lo hago en Europa o como lo hago en Asia, es muy diferente. Entonces, en esa parte, porque sé que has viajado a Brasil y a otras partes, y creo que hayas trabajado algunas especies, ¿qué has notado de diferencia en cuanto al trabajo que se realiza ahí versus el trabajo que realizabas en Japón? Bueno, yo creo que la diferencia principal es el vigor, el vigor tan importante que tienen los árboles. Por ejemplo, hablando particularmente de Brasil, los juníperos tienen un vigor muy importante, tienen un periodo de crecimiento mucho más largo anualmente en Brasil que en Europa, perdón, que en Japón, bueno, también que en Europa. Entonces, la posibilidad de trabajos anuales que se pueden hacer en un clima que permite tener tan vigorosos los árboles es mucho mayor. Entonces, el tiempo de injertos, el tiempo de grosor de ramas, la compactación de follaje es mucho más rápida, o puede ser mucho más rápida, que no necesariamente, porque a veces al querer acelerar los tiempos en los árboles son contraproducentes. Uno piensa que entre más lo alambro, más lo podo y lo trasplanto y lo fertilizo y todo, entonces va a quedar más rápido mi bonsái, más compacto y grueso y bonito, ¿no? Y no, la verdad es que muchas especies, particularmente los juníperos, son especies que todo el vigor lo tienen en el follaje. Entonces, entre más corto mi junípero, entonces más lo estoy estresando, más lo estoy debilitando y más tiempo me va a llevar para ese árbol tenerlo ya en el resultado final que yo quiero. Ahí es donde entra a lo mejor la paciencia y el régimen que llevan los japoneses para hacer las podas, los alambrados, todo justo en el momento. No me quisiera ni imaginar con esa disciplina y conocimiento que tienen los japoneses en un clima con un crecimiento tan vigoroso y tan fuerte como lo tienen en Brasil, por ejemplo. Pero en general, bueno, yo he visto que en Brasil están haciendo un excelente trabajo. Lo que les digo, árboles vigorosos que se pueden trabajar de una manera un poco más agresiva, digamos, en cuanto a las podas drásticas de follaje, sin que el árbol se debilite en gran forma. Y las torsiones drásticas, al ser unos árboles mucho más vigorosos, también se permiten ciertas torsiones. Es más fácil hacer torsiones mucho más importantes sin que corra riesgo el árbol, porque sí se generan a lo mejor microfracturas, cosas en las ramas o en los troncos, pero se sanan muy rápido por ese vigor que tienen. Entonces yo creo que sería, en cuestión cultivo, yo creo que la principal diferencia que yo veo entre lo tradicional que se trabaja en Japón, en Europa, con climas bien marcados, a lo que yo he visto que se puede hacer en lugares con climas diferentes, como en el caso de Brasil, que dicho sea de paso, no es necesariamente por el clima de Brasil, sino también es por el tiempo que tienen trabajando en Brasil las especies, por el conocimiento que han desarrollado. Primero, lo que obtuvieron de los japoneses y europeos, que nos llevan mucha ventaja en cuanto a conocimiento y práctica. Entonces obtuvieron esa información y aparte desarrollaron nueva información para adaptarla a su clima. Entonces, por eso repito, no necesariamente es por el clima de Brasil, porque en Brasil es enorme y tiene muchos climas diferentes, pero lo que yo he visto es tanto el clima como el trabajo que han hecho y que han adaptado y el conocimiento que han desarrollado para poder cultivar de una manera tan importante los juníperos. De hecho, y es algo muy importante que mencionas,
que es no olvidarse de la información que existe o que ya se ha hecho, pero tampoco tomarla como el fin, sino que es una base que te permite para seguir. Y Latinoamérica creo que es algo que tenemos que utilizar la información que ya se ha generado, pero no estancarnos en eso, sino ver qué es útil y cómo podemos seguir adelante. Recuerdo el año pasado que en Nueva York me tocó ser juez ahí en el evento nacional de Estados Unidos, y había un árbol que fue el que ganó. Lo ganó Sutin. Sutin es uno de los mejores artistas de bonsai de Estados Unidos. Realmente es un excelente maestro. Y el árbol que logró diseñar, Marco Invernizzi, que estaba también como juez, Marco importó ese árbol 5 años antes de Japón y nos mostró una foto de cómo estaba 5 años antes. El trabajo que hizo Sutin, el desarrollo, las ramas, el grosor de ramas y todo que logró hacer Sutin para cambiarlo en 5 años era impresionante. Normalmente uno pensaría que eso toma 20, 30 años. Pero ahí es donde viene la parte de no solo saber cómo manejar bien lo del clima y eso, sino tener la información y aplicarla adecuadamente. Entonces, creo que muchas veces nos estancamos y nuestro desarrollo no es tan adecuado porque no estamos viendo cómo mejorar. Así es, es importante primero aprender lo que ya existe y si es necesario incluso tratar de copiarlo y después adaptarlo y desarrollar conocimiento propio. Pero yo creo que tendría que ser en ese orden, porque va a ser muy difícil poder desarrollar conocimiento propio si no tenemos el conocimiento básico. O sea, yo no puedo crear una ley de termodinámica ahorita si en mi vida he llevado termodinámica, matemáticas, cálculo, física, química. Entonces no voy a tener las bases como para poder desarrollar una nueva teoría físico-cuántica o una teoría económica. O sea, es imposible. O sea, se puede intentar, sí, pero los resultados seguramente no van a ser muy favorables. En bonsai no es la excepción. En bonsai igual, primero conocemos las bases, la técnica, lo que alguien ya durante muchos años investigó y por muchas generaciones, y teniendo ya ese dominio, entonces podemos tratar de crear nuevo conocimiento, nuevos estilos, tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente, gravedad cuántica no es algo que se pueda así comenzar desde la nada. Y sí, pues principalmente creo que ya llevamos más de 1 hora, así que ha sido bastante buena esta plática. Sí, Víctor, no sé si tienes alguna duda particular. Lo bueno del caso es que siempre que conversamos con Hugo y con todos nuestros artistas que tenemos dentro de la PELA, siempre hay cosas que queremos seguir. Y por eso, Hugo, tenemos que decirte que queremos tenerte otro momento en estas sesiones que tenemos de Bonsai al Día, porque definitivamente cada vez que tú estás presente nos lleva como un estímulo, otro conocimiento, y queremos seguirte escuchando. Pero como solamente 1 hora, tenemos que abrirte la invitación para que otro día, por favor, nos acompañe. Gracias, Hugo, por estar presente. Un placer, como siempre. Un placer, por supuesto, tantas veces como ustedes así me lo soliciten.